¿Pero qué hora es? Oye, partimos según el horario previsto, ¿eh? ¡Qué organización, eh! No ha sido nunca el tren, ¿verdad, Josué? No, es bonito. ¡Es fantástico! Ya lo verás. Dentro es todo de madera, sin asientos, todos de pie. Seamos sinceros, el número de palancas que los padres podemos activar para hacer frente a la enfermedad no parecen ser muchas. Un porcentaje alto de la curación radica, por un lado, en la habilidad de los doctores para diagnosticar correctamente la enfermedad y por otro, en la efectividad de los tratamientos acordes a ese diagnóstico. ¿Significa esto que los padres tenemos que permanecer en un papel de sufridores, como decíamos en el vídeo inicial? No, en absoluto. Ya hemos comentado en capítulos anteriores, como el del tsunami del cambio, que el paciente, ante la cantidad de cambios que está sufriendo, tiene escasas referencias sólidas a las que agarrarse. Recordemos la sensación de irrealidad que teníamos todos ante el coronavirus. Y por ello tiende a fijarse en lo poco que no ha cambiado en su entorno y en su vida, como son su familia y sus amigos. ¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? Consecuentemente, la mayor parte de las veces, la actitud de su familia y de sus amigos ante la enfermedad acaba siendo su actitud. De esta forma, tenemos en nuestras manos un arma muy poderosa, que es el cómo nos enfrentamos a la enfermedad. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá asno aquí, en la espalda. Para enfrentarnos a esta o a cualquier otra enfermedad es necesario contar con una actitud positiva. ¿Por qué? ¿Porque es lo políticamente correcto? ¿Porque no queremos que nuestro hijo sufra? No. Existen numerosos estudios que ahondan en los beneficios que supone tener una actitud positiva frente a cualquier enfermedad. La Universidad Pública de Harvard publicó un estudio en el cual se demostraba que mantener una actitud negativa reducía tus defensas, puesto que se vuelven más frágiles. Además, una actitud positiva te empuja a tener hábitos saludables, muy importante durante buena parte del tratamiento. Y en último lugar, y no por ello menos importante, una actitud positiva que aporta esperanza. ¿Qué consejo les darías a esos papás que están pasando por un cáncer infantil de su chiquitín? Si tú estás feliz entre comillas, estás contento, estás positivo, crees en que tu hijo se va a curar, creo que va a ser muy bueno tanto para ello como para la enfermedad, para el tratamiento y para que ellos estén tranquilos. A principios del siglo pasado, el psicólogo Emile Coué desarrolló un método propio que hoy conocemos con el nombre de psicoterapia, que incluía métodos de curación basados en la autosugestión y en la hipnosis. Años más tarde, el doctor Madan Kataria desarrollaba otro método denominado risoterapia, en el cual volvía a conectar el mundo mental con el mundo físico. Obviamente, no podemos irnos al extremo de pensar que todas nuestras dolencias se van a curar en base a tener un buen ánimo o una buena actitud. Lo que me ha enseñado es que hay que estar... Él ha estado malo un día, todos los demás contento, jugando, ha pasado sus momentos, pero... el convencimiento de que saldrá bien. Como yo decía, las malas noticias vienen solas. Hoy estamos bien, pues estamos bien. Sin medicina, sin tratamiento, sin trasplante, no habría llegado a ningún sitio, pero la mitad hay que transmitirlo. Entre los beneficios de la actitud positiva tendríamos, en primer lugar, las personas pesimistas tienen periodos de convalecencia más largos, basado principalmente en la fragilidad de las defensas que hemos comentado en el punto anterior. Proporcionar un ambiente agradable y positivo, libre de tensiones, potencia nuestra capacidad de adaptación a nivel personal, aspecto muy importante durante la etapa del tsunami de cambios. Una actitud positiva puede evitar, sobre todo en adolescentes, un trastorno de somatización de las emociones, aspecto que puede empeorar sus condiciones físicas. La importancia de la actitud de los progenitores frente a la enfermedad se ve reflejada en el siguiente dato. Hasta un 23% de los supervivientes de cáncer pediátrico llegan a desarrollar un estrés postraumático tiempo después de haberse curado, según un estudio desarrollado por el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Dicho estrés tiene una estrecha relación con los patrones de funcionamiento que han desarrollado los progenitores durante el tratamiento, relacionados con el desbordamiento emocional, el estrés, la ansiedad, etc. No obstante, mantener esta actitud, esta filosofía, este tesoro, no es nada fácil, sobre todo al principio, cuando existe una alta dosis de incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Basta, papá, quiero ir a casa. ¿Ahora? Sí, ahora.
pero ahora llueve, ¿no lo ves? Te pondrás a 40 de fiebre. No me importa, vamos. Y así llegamos a los consejos para hacer crecer el tesoro. Cuando los pensamientos negativos comienzan a bullir en nuestra cabeza, es muy recomendable identificar cuál es la razón que nos está llevando a pensar de esa manera. A veces surgen por la dinámica de los días, por la incertidumbre que rodea este tipo de situación, que es muy mala, e incluso por dinámicas negativas que no tienen nada que ver con la evolución de la enfermedad de nuestro hijo. Seguidamente intentaremos razonar una salida positiva a estos pensamientos negativos. El segundo consejo sería el uso del sentido del humor. Y a veces es muy complicado de conseguir, lo admito y lo comparto. Pero también es cierto que lo podemos conseguir de forma externa, a través de libros, de televisión, de YouTube. El poder de la risa nos ayudará a relativizar algunas situaciones y a positivizar un poco más nuestro pensamiento. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. De albaricoque. Y él de fresa. El tercer consejo sería rodearse de personas positivas, que es muy importante en este tipo de situaciones. A veces su visión, su compañía o su perspectiva nos pueden hacer romper esa dinámica negativa que hemos comentado anteriormente. Vámonos, venga. Vamos primeros, pero si quieres irte, nos vamos. Vamos primero. Sí, vamos primeros, ya te lo he dicho. Por supuesto, pero aún así vamos a retirarnos. Josué, vamos. ¡Vamos! Está lloviendo y me subirá la fiebre a 40.